En este instante, tu cerebro está decidiendo si va a almacenar lo que estás a punto de leer o si lo va a borrar para siempre. Y tú ni te das cuenta. Soy Marian Rojas y hoy quiero platicarte sobre algo que seguramente te sucede a diario. Entras a una sala y se te olvida por qué entraste. Conoces a alguien en una reunión, te dice su nombre y 5 minutos después ya no lo tienes presente. Lees un artículo interesante, lo terminas y al día siguiente apenas puedes recordar de qué se trataba. Estudias algo importante para tu trabajo o para tu vida personal y cuando necesitas recordarlo simplemente no está en tu mente. Y lo más frustrante de todo es esa sensación de impotencia, esa vocecita en tu cabeza que te pregunta ¿qué está pasando? Antes no era así, mi memoria se está volviendo débil. Pero déjame decirte algo que cambiará por completo tu forma de verlo. Tu memoria no se está deteriorando. La realidad es que nadie te enseñó cómo funciona en verdad y qué es lo que necesita tu cerebro para recordar información de forma efectiva. Lo que voy a compartir contigo en este vídeo es el fruto de más de 20 años trabajando con personas en mi consulta, junto con los hallazgos más interesantes de la neurociencia actual. Y te adelanto algo, al final de este vídeo te voy a contar el elemento más potente para consolidar recuerdos. Algo tan sencillo que cuando lo comprendas no vas a poder creer que nadie te lo haya explicado antes. Así que quédate hasta el final porque esa información es muy valiosa. Y ya que estamos, si este tema te llama la atención, si alguna vez has experimentado esa frustración de olvidar algo importante, dame un me gusta y suscríbete a Mente Sana en Práctica. Así me ayudas a difundir esta información a más personas. Ahora sí, vamos a lo que realmente importa. Déjame contarte algo que me sucedió la semana pasada. Estaba en el supermercado haciendo la compra y me encontré con una paciente que había estado en mi consulta hace unos meses. Nos saludamos, tuvimos una pequeña charla y cuando se marchó me quedé ahí quieta tratando de recordar su nombre. Lo tenía casi en la punta de la lengua. Sabía que comenzaba con la letra M o tal vez con la N. Recordaba a la perfección su situación, sus inquietudes, incluso que tenía 2 hijos y un gato, pero su nombre simplemente no aparecía. En ese instante me reí de mí misma, porque aquí estoy, supuestamente siendo una experta en el funcionamiento del cerebro, y me sucede exactamente lo mismo que a cualquiera. ¿Y sabes por qué me pasa esto? Por la misma razón que a ti se te olvida el nombre de personas que acabas de conocer o por qué entras a la cocina y no recuerdas qué ibas a buscar, tu cerebro no está hecho para recordar todo. De hecho, está diseñado para olvidar. Y esto no es un fallo, es una cualidad increíble de tu mente. Piénsalo un momento. Cada segundo, tus ojos captan millones de fragmentos de información visual. Tus oídos procesan miles de sonidos distintos. Tu piel percibe la textura de la ropa, la temperatura del ambiente y la silla en la que estás sentado. Si tu cerebro intentara almacenar toda esa información, se saturaría en cuestión de minutos. Entonces, ¿qué es lo que hace tu cerebro? Actúa como un filtro muy selectivo. Y aquí es donde se pone interesante. Este filtro opera con reglas muy concretas y si no conoces esas reglas, seguirás batallando con tu propia memoria sin entender el porqué. La mayoría de la gente piensa que la memoria es como un disco duro donde se guarda información de manera automática, que si prestas atención y te concentras mucho, esa información quedará almacenada. Pero eso es totalmente incorrecto. Tu memoria no funciona de esa manera en absoluto. Comprender cómo opera realmente es lo que marca la diferencia entre recordar lo que deseas recordar y vivir en una frustrante lucha con los olvidos. Escucha, te voy a contar algo que, una vez que lo comprendas, transformará por completo tu manera de aprender, estudiar y recordar información clave. Tu cerebro cuenta con un sistema de selección que decide en cada instante qué datos deben ser almacenados y cuáles pueden ser olvidados. Y este sistema no se basa en la lógica ni en la relevancia objetiva de la información, se fundamenta en algo mucho más primitivo y emocional. Seguramente tienes muy presente dónde estabas cuando recibiste una noticia sorprendente, tal vez el día que conociste a tu pareja, o el instante en que te dieron una mala noticia, o esa charla que marcó un antes y un después en tu vida. Esos recuerdos están grabados con gran claridad, con detalles impresionantes. Puedes recordar qué ropa llevabas, qué hora era, incluso el aroma del lugar, y sin embargo no logras recordar qué desayunaste hace 3 días o qué hiciste el martes de la semana pasada. ¿Te has preguntado por qué? Porque tu cerebro retiene lo que tiene una carga emocional, lo que provoca una sensación intensa en ti.
lo que activa esa parte primitiva del cerebro que se llama sistema límbico, donde se alojan las emociones. Esto es fundamental. La mayoría de las personas tratan de recordar cosas usando la parte lógica del cerebro, la corteza prefrontal, donde se encuentra la razón y el pensamiento crítico, y luego se frustran porque no les funciona. Permíteme darte un ejemplo cotidiano. Imagina que estás en una reunión laboral y te presentan a 5 personas nuevas. Te dicen sus nombres uno tras otro: Juan, María, Carlos, Laura, David. Después de 5 segundos es probable que solo logres recordar 1 o 2, si es que recuerdas alguno. Pero ahora piensa que uno de esos nombres, por ejemplo Carlos, justo después de presentarse, te cuenta que acaba de regresar de un viaje increíble a Japón y te enseña una foto impresionante del monte Fuji que tomó al amanecer. Ese nombre, Carlos, seguramente lo recordarás. ¿Por qué? Porque se enlazó con una imagen, con una emoción, con algo que despertó tu curiosidad. Lo que te estoy contando no es solo teoría, es pura neurociencia. Cuando algo activa tu amígdala, esa pequeña parte en forma de almendra que tienes en el cerebro y que se encarga de procesar las emociones, se libera noradrenalina. Y la noradrenalina actúa como un resaltador químico que le indica a tu hipocampo: esto es importante, guárdalo bien. Es, en esencia, un marcador biológico de lo que es relevante. Y ahora viene algo que necesito que comprendas, porque probablemente es el factor más perjudicial para tu memoria en este momento de tu vida, y no se trata de la edad, no es la genética. Es algo que está presente en tu rutina diaria, en cada instante, y que está impidiendo que tu cerebro forme recuerdos sólidos. Estoy hablando del estrés crónico y la saturación de información. Fíjate, cuando estás bajo estrés, tu cuerpo libera cortisol. El cortisol es una hormona que en pequeñas cantidades resulta beneficiosa. Te mantiene despierto y te ayuda a reaccionar ante situaciones de riesgo. Sin embargo, cuando el estrés se vuelve algo habitual, cuando te encuentras en un estado de alerta constante, el cortisol se transforma en un veneno para tu hipocampo. Y el hipocampo es precisamente la parte del cerebro que se encarga de crear nuevos recuerdos. Es como si intentaras escribir en un papel mientras alguien te mueve la mano sin parar. No importa cuánto lo intentes, las letras van a salir desdibujadas y difíciles de leer. Eso es exactamente lo que le sucede a tu memoria cuando estás lidiando con estrés crónico. Y lo más preocupante es que vivimos en una cultura que valora la multitarea, que te dice que debes hacer 1000 cosas al mismo tiempo, que tienes que estar disponible todo el día, contestando mensajes, revisando correos, atento a las notificaciones. Y todo eso genera un estado de atención fragmentada que es mortal para tu memoria. En mi consulta esto lo veo a diario. Hay personas que me dicen: doctora, no logro concentrarme, leo algo y a los 5 minutos ya no me acuerdo de nada de lo que leí. Y cuando empezamos a investigar un poco más, descubrimos que mientras están leyendo, están revisando el móvil cada 2 minutos, tienen la tele encendida de fondo y están pensando en las 20 cosas que tienen que hacer después. Su atención está tan dispersa que el cerebro no puede hacer su trabajo de procesar la información. Porque aquí está la verdad que nadie te dice: la memoria no empieza cuando intentas recordar algo. La memoria comienza en el instante en que pones atención. Si no hay una atención profunda, no hay procesamiento. Y si no hay procesamiento, no habrá nada que recordar más tarde. Así de sencillo y así de duro. Ahora que comprendes cómo funciona realmente tu memoria, déjame compartir contigo algo práctico que puedes poner en práctica de inmediato. Algo que yo aplico en mi propia vida y que siempre recomiendo a mis pacientes. Te voy a contar algo que puede sonar un poco raro, pero va a chocar con todo lo que has estado haciendo hasta ahora. La clave no está en intentar recordar más cosas. La clave es crear un entorno que haga que tu cerebro tenga ganas de recordar. Imagínalo de esta manera. Cuando deseas que una planta crezca, no te pones a jalarla hacia arriba. Eso sería una locura. Lo que realmente haces es proporcionar las condiciones adecuadas. Le das buena tierra, agua y luz del sol y la planta crece por sí sola. Con tu memoria pasa lo mismo. No puedes obligar a que un recuerdo surja, pero sí puedes establecer el ambiente ideal para que los recuerdos se formen de manera natural y se mantengan a la mano. Y esto comienza con algo tan sencillo que probablemente pienses que es demasiado fácil para ser efectivo, pero te prometo que funciona. Comienza por estar realmente presente en el momento en que recibes la información que deseas recordar. Déjame darte un ejemplo claro. La próxima vez que te encuentres con una persona nueva y te comparta su nombre,
en lugar de solo oírlo y continuar con la charla, tómate un momento de 2 segundos, solo 2, y repite en tu mente el nombre mientras la miras a los ojos. Establece una conexión clara entre el nombre y la cara. Si te es posible, menciona el nombre en voz alta al instante. Encantado, Laura. Esos 2 segundos de atención plena y esa repetición instantánea pueden ser la clave para recordar ese nombre durante toda la noche o dejarlo en el olvido en solo 5 minutos. ¿Por qué sucede esto? Porque le estás dando a tu cerebro el tiempo necesario para procesar la información. Estás formando una conexión neuronal consciente. La mayoría de las personas oyen un nombre y ya están con la mente en lo que van a decir a continuación, o distraídas por algo a su alrededor. Nunca hay una atención genuina, por lo que no hay codificación, así que no habrá recuerdo. Y esto se aplica a cualquier situación. Cuando te pones a leer algo que realmente importa, cuando estás estudiando o en una reunión y necesitas recordar información clave, la pregunta que deberías hacerte no es ¿cómo voy a recordar esto? La pregunta es ¿estoy realmente aquí en este momento? Ahora te voy a contar algo increíble que seguramente has vivido 1000 veces sin darte cuenta de por qué pasa. Es ese instante en el que estás en la sala y piensas necesito ir a buscar algo a la cocina. Te diriges a la cocina, llegas y de repente no tienes ni idea de qué era lo que buscabas. Te quedas ahí parado, mirando a tu alrededor, intentando recordar y luego regresas a la sala y de pronto lo recuerdas. No es magia, es algo que se llama memoria dependiente del contexto y es una de las cosas más fascinantes de cómo opera tu cerebro. Mira, cuando creas un recuerdo, tu cerebro no solo almacena la información que deseas recordar, sino que también guarda todo lo que lo rodea, como el lugar en el que te encontrabas, cómo te sentías en ese momento, e incluso los olores y sonidos que había a tu alrededor. Todo eso se queda vinculado al recuerdo. Y cuando regresas a ese mismo entorno, es como si activaras una serie de pistas que hacen mucho más fácil acceder a ese recuerdo. Por eso, si vuelves a la habitación donde inicialmente pensaste en ir a buscar algo, el recuerdo regresa porque el entorno físico actúa como un gatillo. Esto tiene un impacto significativo en tu vida cotidiana. Por ejemplo, si estudias o trabajas siempre en el mismo sitio y bajo las mismas condiciones, estás creando un contexto que va a ayudar a que recuerdes mejor. Si un día te pones a estudiar en la cocina, al siguiente en tu habitación, luego en una cafetería y cada vez con música distinta y diferentes distracciones, lo que estás haciendo es dispersar las claves que te ayudan a recordar y complicar la tarea de que tu cerebro recupere esa información. Y aquí hay algo que suelo aplicar mucho en mis sesiones con personas que tienen que hacer presentaciones importantes o exámenes. Si sabes que vas a necesitar recordar algo en un entorno específico, trata de estudiar o preparar esa información en condiciones que se asemejen lo más posible a ese entorno. Si vas a dar una charla de pie, ensaya de pie. Tienes un examen en un aula tranquila, estudia en silencio. Tu cerebro va a crear conexiones entre la información y el entorno. Y eso te será de gran ayuda cuando llegue el momento. Pero hay algo más. El contexto no solo se refiere al lugar, también incluye el estado emocional. Si aprendes algo en un momento en el que te sientes relajado y en calma, esa información será más fácil de recordar cuando estés en un estado similar. En cambio, si estudias sintiéndote ansioso y estresado, será más complicado recordar lo que aprendiste cuando estés en esa misma situación de nervios. Por eso, muchas personas que dominan la materia y se preparan bien, al llegar al examen se ponen tan nerviosas que parece que todo lo que estudiaron se les olvida. En realidad, no se ha ido, sigue ahí. Pero las claves para acceder a ese conocimiento están ligadas a un estado emocional distinto. Y ahora te voy a contar algo que seguramente te va a sorprender, algo que va en contra de lo que normalmente piensas sobre la memoria. El olvido no es tu enemigo. De hecho, el olvido es fundamental para tener una memoria sólida. Sé que esto puede parecer contradictorio, pero permíteme que te lo explique. Durante años, investigadores han estado indagando sobre cómo se generan los recuerdos a largo plazo y lo que han encontrado es que el proceso de olvidar y luego intentar recordar es precisamente lo que fortalece un recuerdo. Hay un concepto conocido como el efecto espaciado, que se considera una de las técnicas más efectivas para mejorar la memoria a largo plazo y funciona de la siguiente manera. Cuando aprendes algo nuevo, esa información está fresca en tu memoria a corto plazo. Si la repites de inmediato,
Sí, lo recordarás en ese momento. Sin embargo, esa repetición instantánea no contribuye mucho a consolidar la memoria a largo plazo. Es similar a levantar pesas de 1 kilo 1000 veces, no estás desarrollando una verdadera fuerza. En cambio, si dejas pasar un tiempo, si permites que el recuerdo comience a desvanecerse y luego te esfuerzas por recuperarlo, cada vez que lo haces estás reforzando esa conexión neuronal. Es como trazar un sendero en el bosque. La primera vez que pasas, apenas dejas una huella, pero cada vez que vuelves a recorrer ese camino, se vuelve más claro, más nítido y más sencillo de seguir. Así que lo que tienes que hacer es espaciar tus repasos. Aprendes algo hoy, lo revisas mañana. Después lo vuelves a mirar en 3 días, luego en una semana y finalmente en un mes. Cada vez que lo recuperas, sobre todo si tienes que hacer un pequeño esfuerzo para recordarlo, estás reforzando esa memoria de manera impresionante. Y aquí está el truco que muchos no comprenden. Ese momento de dificultad, ese instante en el que sientes que casi has olvidado algo y necesitas esforzarte para recordarlo, es precisamente el momento ideal para aprender. Si es demasiado sencillo, no estás fortaleciendo nada. Si es imposible, ya lo has olvidado por completo y tienes que empezar de nuevo desde el principio. Pero ese punto intermedio, donde tienes que hacer un esfuerzo, pero aún puedes recuperar la información, ese es el instante mágico. Por eso, las personas que se pasan todo el día estudiando antes de un examen, que se rompen la cabeza durante horas y horas, suelen recordar menos que aquellas que dedican un ratito cada día durante varias semanas. No se trata de la cantidad total de tiempo que le dedicas, sino de cómo distribuyes ese tiempo. Y ahora quiero hablarte de algo que es clave para tu memoria, pero que la mayoría de la gente ignora por completo. Me refiero al sueño, y no voy a darte el típico rollo de que tienes que dormir 8 horas. Te voy a contar exactamente qué sucede en tu cerebro mientras duermes y por qué es imposible tener una buena memoria sin un sueño de calidad. Cuando estás despierto, tu cerebro está siempre recibiendo información, procesándola y reaccionando. Es como una oficina en hora punta, con gente moviéndose de un lado a otro, papeles por todas partes y decisiones que tomar cada segundo. En medio de todo ese desorden, tu mente va almacenando la información nueva en una especie de bandeja de entrada temporal. Esa bandeja de entrada es tu hipocampo. Pero aquí está el inconveniente. El hipocampo tiene un límite, no puede guardar información para siempre, necesita pasar lo importante al almacenamiento a largo plazo que se encuentra en tu corteza cerebral. ¿Y cuándo se lleva a cabo esa transferencia? Principalmente mientras duermes, sobre todo en las etapas de sueño profundo y sueño REM, tu cerebro realiza algo increíble. Repite una y otra vez los recuerdos del día. Es como si estuviera revisando esos documentos de la bandeja de entrada y decidiendo cuáles archivar en los archivos permanentes. Las conexiones neuronales que se formaron durante el día se refuerzan, mientras que las que no son relevantes se debilitan. Es un proceso de consolidación que es absolutamente crucial. Si no descansas bien, si no duermes lo suficiente, es como si esos documentos nunca llegaran al archivo. Se quedan en la bandeja de entrada hasta que llega nueva información al día siguiente y los desplaza, quedando perdidos para siempre. He observado esto un montón de veces en mi consulta, gente que me dice que su memoria es pésima y al indagar sobre sus hábitos de sueño, descubrimos que duermen 5 o 6 horas, o que su descanso es interrumpido, o que tienen el móvil en la mesita vibrando toda la noche, y se sorprenden cuando les comento que ahí está el problema principal. Existen estudios fascinantes que demuestran que los estudiantes que estudian durante 2 horas y luego duermen 8 retienen más información que aquellos que estudian 4 horas. Y después duermen 4 porque no se trata solo de cuánto estudias, sino de lo que hace tu cerebro con esa información después. Y hay algo más. Durante el sueño REM, tu cerebro establece conexiones creativas entre diferentes recuerdos. Es en esos momentos de ajá cuando de repente comprendes algo que antes no. Entendías o encuentras la solución a un problema que te había estado preocupando. Por eso, en muchas ocasiones te acuestas con un problema en la mente y al despertar ya tienes la solución. No es pura coincidencia, es tu cerebro en acción mientras descansas. Así que, si me preguntas cuál es una de las cosas más esenciales que puedes hacer para cuidar tu memoria, te diría que cuides tu descanso. Considera el sueño como algo sagrado, no como un aspecto que dejas de lado cuando tienes mucho por hacer, sino como el cimiento sobre el que se edifica todo lo demás. Ahora, permíteme contarte sobre una técnica
que yo misma he utilizado cuando necesito recordar información complicada y que enseño a mis pacientes de manera habitual. Este método era empleado por los oradores en la antigua Grecia y Roma, y la neurociencia actual ha demostrado que es increíblemente eficaz. Consiste en transformar la información abstracta en relatos concretos y visuales. Tu cerebro está evolucionado para recordar historias. A lo largo de miles de años, mucho antes de que se inventara la escritura, la información se pasaba de boca en boca, de generación en generación, a través de relatos, mitos, leyendas y narraciones. Y tu cerebro sigue siendo increíblemente hábil para recordar datos cuando se presentan en forma de historia. Por ejemplo, imagina que necesitas recordar lo que tienes que comprar: leche, pan, manzanas, café, huevos y queso. Si intentas memorizarlo como una lista sin más, es probable que lo olvides a mitad de camino al supermercado. Pero si te inventas una historia visual loca, como que hay un río de leche por el que navega un barco de pan, y en ese barco hay un árbol enorme lleno de manzanas, y del árbol llueve café, mientras que los huevos caen del cielo y se estrellan contra un castillo de queso. Esa imagen tan absurda y vívida es casi imposible de olvidar. ¿Por qué sucede esto? Porque estás activando varias áreas del cerebro al mismo tiempo. Las zonas visuales se encargan de procesar las imágenes, las áreas del lenguaje se ocupan de la narrativa y las zonas emocionales reaccionan ante lo extraño y sorprendente de la historia. Estás formando una red neuronal rica y compleja en torno a esa información, con varios puntos de acceso. Y esto no se limita solo a hacer listas de la compra. Puedes aplicar esta técnica para recordar ideas complicadas, para preparar exposiciones o para estudiar. En vez de intentar memorizar datos abstractos, crea una historia en la que esos datos sean personajes, donde tengan relaciones entre ellos y ocurran situaciones interesantes. Recuerdo a un paciente que era estudiante de medicina y estaba muy frustrado porque no lograba recordar los nombres de todos los huesos del cuerpo. Le enseñé esta técnica de crear narrativas visuales, de dar vida a los huesos, de inventar historias absurdas sobre cómo se relacionaban, y funcionó de maravilla porque su cerebro ya no tenía que lidiar con una lista aburrida de nombres en latín. Tenía que recordar una anécdota divertida, visual y llena de emociones. Y ahora quiero comentarte algo que muchas personas ignoran. Tu memoria no se limita a tu cabeza, está presente en todo tu cuerpo. Y el movimiento físico tiene un efecto directo y potente en tu habilidad para crear y recuperar recuerdos. Existe una proteína llamada BDNF, que significa factor neurotrófico derivado del cerebro. Es como un abono para tus neuronas. Ayuda a establecer nuevas conexiones y a mantener saludables las neuronas que ya tienes. ¿Y sabes cuándo se genera más BDNF? Cuando haces ejercicio. No me refiero a que tengas que correr maratones o pasar 3 horas en el gimnasio, sino a moverte de manera regular, a realizar actividad física moderada. Caminar durante media hora al día puede tener un efecto notable en tu memoria, y no solo a largo plazo. Las investigaciones indican que incluso una sola sesión de ejercicio puede mejorar tu capacidad de aprendizaje de inmediato. Si necesitas estudiar algo relevante, si tienes que retener información, intenta hacerlo después de haber dado un paseo o realizado algún tipo de ejercicio. Tu mente estará más abierta, más lista para establecer nuevas conexiones. Y hay algo aún más interesante. Cuando aprendes algo mientras te mueves, como al caminar de un lado a otro, estás generando conexiones extra. El movimiento se convierte en parte del contexto que ayuda a recordar. Por eso, muchos estudiantes suelen caminar mientras estudian o hacen gestos al intentar recordar algo. Sin darse cuenta, están utilizando el movimiento como un apoyo para la memoria. Incluso existen técnicas específicas que aprovechan esto. Una que me parece genial se llama el Palacio de la Memoria o el método de Lozi. Imagina que paseas por un lugar que conoces muy bien, como tu hogar. Y en cada habitación, en cada rincón, colocas mentalmente la información que deseas recordar. Después, cuando necesites traerlo de nuevo a la mente, simplemente imaginas que paseas por tu hogar y vas recolectando cada fragmento de información justo donde lo dejaste. Puede parecer fácil, pero es realmente potente porque une el movimiento imaginario, el entorno visual y una narrativa en el espacio. Ahora, debo regresar a un tema que mencioné al inicio, pero que es fundamental profundizar, ya que es absolutamente esencial. La emoción es el potenciador más fuerte de la memoria que hay. Y cuando hablo de emoción, no me refiero solo a
las grandes sensaciones o los momentos intensos. Estoy hablando de cualquier tipo de carga emocional, por pequeña que sea. Tu mente está siempre planteándose una pregunta. ¿Esto tiene importancia? ¿Es relevante para mí? Y la manera en que tu mente decide si algo tiene importancia es a través de la emoción. Si algo despierta tu curiosidad, interés, sorpresa, alegría o incluso un poco de frustración, tu mente lo considera significativo. Por eso te acuerdas a la perfección de las letras de esas canciones que escuchaste hace 20 años, pero no logras recordar lo que estudiaste ayer si lo hiciste de manera mecánica, sin sentir nada, sin establecer una conexión. La canción tenía una carga emocional, mientras que el estudio mecánico carecía de ella. Así que aquí va la pregunta importante. ¿Cómo puedes añadir emoción a la información que necesitas retener? Hay varias maneras de hacerlo. Una opción es vincular esa información con algo que ya te importa, algo que tenga un significado personal para ti. Otra es despertar curiosidad, hacerte preguntas sobre el contenido, crear un aire de misterio. También puedes utilizar el humor, ya que es una emoción muy potente. Te voy a contar un ejemplo muy personal. Cuando estaba en la carrera de medicina, había ciertos conceptos de farmacología que simplemente no lograba asimilar, nombres enrevesados de fármacos, mecanismos de acción que parecen sacados de un libro de ciencia ficción, hasta que un día una profesora nos compartió la historia real de cómo se descubrió uno de esos fármacos. Fue una narración fascinante sobre un médico que notó algo sorprendente en sus pacientes, que tuvo una intuición brillante y se atrevió a hacer experimentos arriesgados. De repente, ese fármaco dejó de ser un término abstracto en un manual. Se convirtió en parte de una historia humana, emocionante e inspiradora. Y nunca se me ha borrado de la memoria. Busca la historia que hay detrás de los datos. Encuentra la conexión personal. Pregúntate por qué esto te importa, cómo se relaciona con tu vida y qué implicaciones tiene. Cada vez que le añades una capa de significado emocional, haces que esa información sea mucho más fácil de recordar. Y ahora tengo que mencionarte algo que probablemente no quieras oír, pero que es absolutamente crucial si realmente deseas mejorar tu memoria. Tu celular está afectando tu habilidad para crear recuerdos que sean profundos y duraderos. Y no estoy exagerando, esto está respaldado por estudios serios. Cada vez que recibes una notificación, cada vez que miras tu teléfono, cada vez que cambias de una aplicación a otra, estás dividiendo tu atención. Y esa atención dividida no es compatible con la creación de memorias sólidas. Recuerda lo que mencioné antes, la memoria empieza con la atención. Sin una atención profunda, no hay codificación y sin codificación no hay nada que recordar. Pero hay algo aún más sutil y dañino. Tu teléfono te ha acostumbrado a buscar gratificación inmediata, a saltar de un estímulo a otro sin parar, y eso está afectando tu capacidad para mantener la atención en algo por un tiempo prolongado. Estás perdiendo la habilidad de sumergirte de lleno en una actividad, ¿no? de estar completamente presente en una experiencia. Esa capacidad de estar realmente presente es justo lo que necesitas para construir recuerdos ricos y llenos de detalles. Piénsalo un momento. Cuando estás cenando con alguien y cada 5 minutos revisas tu teléfono, no estás realmente involucrado en esa charla. Tu atención se reparte y al intentar recordar de qué hablaron después, todo se vuelve confuso y fragmentado, porque nunca viviste una experiencia completa que puedas recordar. Estuviste físicamente allí, pero mentalmente estabas en otro lugar. Y esto se ha vuelto tan común, tan cotidiano, que ni siquiera lo notamos. Nos encontramos en un estado constante de atención parcial, donde estamos un poco presentes en varias cosas, pero completamente ausentes en ninguna. Y luego nos cuestionamos por qué nuestra memoria no funciona como debería. La respuesta no es complicada, pero sí requiere un poco de disciplina. Necesitas establecer momentos de atención plena en tu vida, periodos en los que tu teléfono esté en otra habitación, donde no hay alertas, donde puedes meterte de lleno en lo que estás haciendo, ya sea leer, estudiar, charlar con alguien o simplemente disfrutar del aquí y el ahora. Y te voy a contar algo que les repito a mis pacientes todo el tiempo. Tu cerebro necesita aburrirse de vez en cuando. Esos instantes en los que no estás haciendo nada, donde tu mente puede vagar a sus anchas, son esenciales para procesar recuerdos. Es en esos momentos que tu cerebro establece conexiones entre distintas piezas de información, cuando asienta lo que has aprendido y cuando tu mente puede relajarse y reorganizarse.
Sin embargo, hoy en día, la mayoría de la gente llena cada segundo de silencio con el teléfono. Esperando en una fila, sacas el móvil. En el transporte público, móvil. Incluso en el baño, móvil. ¿Le estás quitando a tu cerebro esos momentos de procesamiento pasivo que son completamente indispensables? Y ya que estamos tocando el tema de lo que influye en tu memoria, no puedo pasar por alto algo muy importante. Lo que ingieres tiene un efecto directo en tu habilidad para recordar. Tu cerebro es un órgano que trabaja de manera increíblemente activa en términos de metabolismo. Aunque solo representa el 2% de tu peso total, utiliza alrededor del 20% de tu energía y requiere nutrientes específicos para operar de forma óptima. Por ejemplo, los ácidos grasos omega 3 son fundamentales para las membranas de tus neuronas. Sin una cantidad adecuada de omega 3, tus neuronas no pueden comunicarse de manera efectiva. ¿Y dónde puedes encontrar omega 3? En pescados grasos, nueces y semillas de chía. No es coincidencia que las personas que consumen mucho pescado suelen tener una mejor función cognitiva en la vejez. Los antioxidantes también son muy importantes. Tu cerebro produce muchos radicales libres como parte de su funcionamiento habitual. Si no cuentas con suficientes antioxidantes para contrarrestar esos efectos, se genera lo que conocemos como estrés oxidativo, que perjudica las neuronas y afecta la memoria. Los arándanos, las fresas, el té verde y el chocolate negro son algunos de los alimentos que están llenos de antioxidantes que cuidan tu cerebro. Y luego está el tema del azúcar. El azúcar. Es algo que veo a diario en mi consulta. Hay personas que pasan el día experimentando altibajos en sus niveles de azúcar en sangre y me comentan que les cuesta concentrarse, que su memoria es un desastre. Y al revisar su alimentación es como una montaña rusa de azúcar. Un café con azúcar por la mañana, galletas a media mañana, un refresco al mediodía, más golosinas por la tarde. Y su cerebro nunca tiene una energía constante. Cuando consumes azúcar simple, tu nivel de glucosa en sangre se dispara rápidamente. Tu cerebro experimenta un aumento de energía, te sientes despierto y concentrado, pero luego llega la bajada. La insulina reduce tu glucosa de forma rápida y de repente te sientes perdido, con una especie de niebla mental, incapaz de enfocarte, y en ese estado tu cerebro no puede crear recuerdos de manera efectiva. Lo que realmente necesitas son carbohidratos complejos, proteínas, grasas saludables, alimentos que te proporcionen energía de forma constante, no esos altibajos tan drásticos. Un desayuno que incluya proteína, grasas saludables y un poco de fibra te mantendrá mental y cognitivamente equilibrado durante varias horas. Esto permitirá que tu cerebro realice su función de memoria de manera eficiente. Y no puedo dejar de mencionar la importancia de la hidratación. Tu cerebro está compuesto aproximadamente por un 75% de agua. Incluso una deshidratación leve de solo 1 o 2% puede impactar de manera significativa tu capacidad cognitiva y tu memoria. Y muchas personas suelen estar crónicamente deshidratadas sin darse cuenta. Ahora quiero profundizar en un aspecto más psicológico, más sutil, pero igual de relevante. Lo que piensas sobre tu propia memoria influye directamente en tu habilidad para recordar. Esto se conoce como profecía autocumplida y tiene un poder impresionante. Si te repites constantemente: tengo una memoria horrible, nunca logro recordar nombres, soy un desastre en esto, no solo estás describiendo una situación, sino que también estás creando esa situación. Tu cerebro capta lo que dices y tiende a actuar según tus expectativas. He observado esto un montón de veces en mi consulta. Una persona llega convencida de que su memoria es terrible. Y cuando comenzamos a trabajar juntos, resulta que su memoria funciona de maravilla en ciertas circunstancias. Recuerda a la perfección las letras de canciones o detalles de películas que vio hace años o anécdotas de su infancia, pero como tiene esa creencia general de que su memoria es mala, no se da cuenta de esos momentos en los que su memoria sí funciona bien. Cuando llega el instante de tratar de recordar algo nuevo, esa creencia negativa provoca nerviosismo y esa ansiedad interfiere en el proceso de recordar, lo que lleva a olvidar y, como consecuencia, reafirma la idea de que su memoria es deficiente. Se forma así un ciclo negativo. Por lo tanto, lo primero que deberías hacer es transformar la narrativa que te cuentas acerca de tu memoria. En lugar de pensar que tienes mala memoria, comienza a decirte: mi memoria mejora cuando creo las condiciones adecuadas. En lugar de afirmar que nunca logra recordar nombres, di: estoy aprendiendo técnicas para recordar nombres de manera más efectiva.
¿Captas la diferencia? No se trata de un pensamiento positivo ingenuo. Es darse cuenta de que tu memoria es una habilidad que puede desarrollarse, no un atributo fijo e inalterable. Además, hay otra creencia perjudicial que quiero desmontar: la idea de que la memoria necesariamente se deteriora con el paso de los años. Es cierto que ocurren ciertos cambios en el cerebro a medida que envejecemos. La rapidez con la que procesamos información puede bajar un poco, pero la habilidad para crear nuevos recuerdos y aprender cosas nuevas se conserva a lo largo de la vida si la pones en práctica. De hecho, existe un término en neurociencia que se llama neuroplasticidad. Se refiere a la capacidad de tu cerebro para establecer nuevas conexiones y modificar su estructura según las experiencias que vives. Durante mucho tiempo se creyó que esta habilidad se perdía después de la niñez, pero ahora sabemos que tu cerebro sigue siendo plástico durante toda tu vida. Puedes estar generando nuevas neuronas y conexiones en tu hipocampo, incluso cuando tienes 70, 80 o 90 años. Si estimulas tu mente, si continúas aprendiendo y mantienes tu cerebro activo y en desafío, entonces esa persona que dice ya soy mayor, ya no puedo aprender nada nuevo, no solo se equivoca, sino que también está limitando sus propias posibilidades. Porque si dejas de intentar aprender, si dejas de poner a prueba tu mente, entonces sí, tu capacidad para pensar va a disminuir no porque sea algo inevitable, sino porque dejaste de ejercitarla. Y ahora permíteme mostrarte una de las técnicas más efectivas que conozco para mejorar la memoria a largo plazo. Es algo que va en contra de lo que la mayoría de la gente piensa, pero está respaldado por años de investigación. Se llama recuperación activa y es lo que marca la diferencia entre estudiar de forma superficial y realmente aprender algo a fondo. La mayoría de las personas, cuando quieren memorizar información, ¿qué hacen? Leen una y otra vez, subrayan, hacen resúmenes, y todas estas actividades les dan una sensación de familiaridad con el contenido. Después de leer algo 5 veces, te parece conocido, reconoces las palabras, sientes que lo sabes, pero esa familiaridad puede ser engañosa. Darse cuenta de algo cuando lo ves es mucho más sencillo que poder recordarlo cuando no lo tienes frente a ti. La recuperación activa es todo lo contrario. En vez de volver a leer el material, cierras el libro y te obligas a recordar lo que acabas de estudiar. Te planteas preguntas, intentas explicar el concepto con tus propias palabras, como si estuvieras enseñándole a otra persona. Al principio puede ser complicado, frustrante, incluso puede que no logres recordar todo. Tienes que hacer un esfuerzo, buscar en tu mente, a veces te quedas bloqueado, pero ese esfuerzo, esa dificultad, es justo lo que está fortaleciendo tu memoria. Cada vez que recuperas activamente una información de tu mente, estás reforzando la conexión entre neuronas. Es como hacer ejercicio con pesas. No es cómodo, requiere trabajo, pero es precisamente ese esfuerzo lo que te hace más fuerte. Y lo increíble es que funciona incluso cuando no lo logras, cuando intentas recordar algo y no puedes. Y luego tienes que mirar la respuesta. Esa mezcla de un esfuerzo que no da resultados seguido de la respuesta correcta genera una memoria más sólida que si simplemente hubieras pasado los ojos por la respuesta sin más. Así que aquí va la parte práctica. La próxima vez que necesites aprender algo nuevo, no te tires horas releyendo. Lee una vez con atención. Después, cierra el libro e intenta recordar lo que acabas de leer. Escríbelo, díselo a alguien en voz alta o explícale a alguien más. Luego, revisa el material para ver qué se te escapó y repite este proceso. Te va a parecer más complicado que solo volver a leer, pero vas a recordar mucho mejor y por mucho más tiempo. Yo aplico esta técnica todo el tiempo. Cuando leo un libro que quiero retener, después de cada capítulo, cierro el libro y hago un pequeño resumen mental de lo que acabo de leer. ¿Cuáles fueron las ideas clave? ¿Qué ejemplos se mencionaron? ¿Cómo se relaciona con lo que ya sé? Ese ejercicio de recuperación activa permite que la información se afiance en mi mente de una manera que la lectura pasiva jamás conseguiría. Y esto me lleva a otro aspecto fundamental que deseo que comprendas. La información por sí sola es complicada de recordar. Lo que tu cerebro capta con facilidad es información interconectada, aquella que forma parte de una red de conocimientos. Imagina tu memoria como una gran telaraña. Cada dato que posees es un punto en esa red. Lo que hace que algo sea sencillo de recordar no es la fuerza de ese punto aislado, sino cuántas conexiones tiene con otros puntos. Por eso puedes recordar a la perfección detalles sobre tu tema preferido, tu pasatiempo, algo que te entusiasma. No es que tengas una mejor memoria para esas cosas, es que has creado una red rica en conexiones
Cada nueva información se une a docenas de otras que ya tenías. Así que, cuando te pones a aprender algo nuevo, la pregunta que deberías hacerte todo el tiempo es: ¿cómo se relaciona esto con lo que ya conozco? ¿A qué me suena? ¿En qué se asemeja? ¿En qué se distingue? Cada vez que estableces una de esas conexiones conscientes, logras que la nueva información sea más fácil de recordar. Y aquí te comparto un truco que utilizo bastante. Cuando te enfrentas a algo nuevo, intenta explicárselo a otra persona o imagina que se lo estás enseñando. Usa tus propias palabras. Incluye ejemplos de tu vida. Haz comparaciones. Ese proceso de traducir la información a tu propio estilo, de vincularla con tus experiencias, genera precisamente ese tipo de red rica en conexiones que hace que la información sea difícil de olvidar. Recuerdo a una paciente que trabajaba como contadora y estaba preparándose para un examen bastante complicado, lleno de conceptos financieros complejos, regulaciones y fórmulas, y se sentía abrumada tratando de memorizar todo. Le propuse que se imaginara explicándole cada idea a su sobrina de 10 años, que inventara comparaciones sencillas y ejemplos de la vida diaria. Ese ejercicio cambió por completo su forma de aprender, porque ya no se trataba de memorizar definiciones abstractas, sino de establecer conexiones significativas entre conceptos complejos y sus propias experiencias. Y ahora, como te prometí al inicio, voy a compartir contigo el aspecto más potente para mejorar tu memoria, ese elemento que puede revolucionar tu capacidad de recordar y que seguramente no esperabas. Lo más poderoso para tu memoria es el significado, el propósito, el porqué de las cosas. Tu cerebro no es una máquina diseñada para guardar datos al azar. Es una herramienta que ha evolucionado para ayudarte a navegar por la vida, a alcanzar tus objetivos, a relacionarte con otras personas y a recordar mejor lo que tiene un significado personal profundo. Por eso es fácil que olvides información que estudiaste para un examen hace un mes, pero recuerdas con total claridad esas charlas importantes que tuviste hace años. Una de ellas tenía un significado emocional, personal y un propósito claro. La otra era solo datos abstractos, sin una conexión real con tu vida. Así que aquí está el verdadero secreto, la clave maestra de la memoria. Encuentra el significado. Pregúntate siempre por qué esto es relevante, cómo se relaciona con mi vida, qué impacto tiene. ¿A quién puedo ayudar con esta información? ¿De qué manera me hace mejor persona saber esto? Cuando aprendes algo porque realmente te importa, porque tiene un propósito, porque ves cómo va a mejorar tu vida o la de las personas que quieres, tu cerebro se involucra por completo. No estás tratando de memorizar a la fuerza. Estás asimilando conocimiento que tu ser entero reconoce como valioso. Y esto va más allá de técnicas y trucos. Se trata de lo esencial de cómo vivimos nuestras vidas. ¿Estás realmente presente en tus experiencias? ¿Te estás preguntando si le das sentido a tu rutina diaria o simplemente estás en modo automático dejando que los días se mezclen entre sí? Las personas que tienen las memorias más destacadas no son necesariamente las más brillantes o las que dominan más técnicas, son aquellas que viven con intención, que están presentes, que tienen un propósito, que encuentran significado en lo que experimentan, que sienten una curiosidad genuina por el mundo y que se permiten sentir con profundidad. Tu memoria no es solo una habilidad mental, es un reflejo de cómo estás llevando tu vida. Si deseas mejorar tu memoria, el camino más auténtico y profundo es comenzar a vivir con más presencia, más curiosidad y una conexión emocional más fuerte con tus experiencias. Ahora que comprendes cómo funciona realmente tu memoria, permíteme ofrecerte algunos pasos concretos que puedes comenzar a aplicar desde hoy. No es necesario que lo hagas todo de una vez. De hecho, es mejor que empieces con 1 o 2 cambios y los mantengas de manera constante antes de agregar más. Lo primero que te propongo es que elijas un momento del día, ya sea por la mañana o por la noche, y te tomes 5 minutos para estar completamente presente. Sin teléfono, sin distracciones, simplemente tú mismo observando tu respiración, sintiendo cómo te encuentras y qué pensamientos tienes. Este ejercicio tan sencillo de estar en el presente comenzará a entrenar tu habilidad para tener una atención profunda, que como bien sabes es fundamental para la memoria. Después, cuando conozcas a alguien nuevo, pon en práctica esa técnica que te comenté. Cuando te digan su nombre, tómate una pausa de 2 segundos. Míralo a los ojos, repite el nombre en tu mente, utilízalo de inmediato en la conversación y si puedes, intenta crear alguna conexión visual
o emocional con ese nombre. Al principio puede que te resulte un poco forzado, pero pronto se volverá algo natural y notarás una gran diferencia en tu capacidad para recordar nombres. Cuando te encuentres leyendo algo que quieras recordar, ya sea un artículo, un capítulo de un libro o información laboral, cierra el libro o aparta la mirada de la pantalla al finalizar cada sección y pregúntate: ¿qué acabo de leer? Resume mentalmente las ideas clave. Explícatelo a ti mismo con tus propias palabras. Este hábito de recuperación activa va a cambiar por completo tu capacidad de retención. Cuida tu sueño como si fuera algo sagrado. Establece una hora para irte a la cama y asegúrate de cumplirla. Mantén tu teléfono fuera de tu habitación o, al menos, ponlo en modo avión y lejos de tu cama. Establece una rutina de relajación antes de dormir. Tu cerebro necesita ese tiempo para asimilar todo lo que aprendiste durante el día. Muévete más. No hace falta que sigas una rutina de ejercicio complicada. Simplemente camina 30 minutos al día, usa las escaleras en vez de tomar el ascensor, baila mientras preparas la comida. El movimiento es un remedio para tu cerebro y tu memoria. Come de tal manera que le proporciones a tu cerebro la energía constante que necesita. Comienza la jornada con proteínas y grasas saludables. Asegúrate de mantenerte bien hidratado. Disminuye el consumo de azúcares refinados. Consume pescado graso al menos un par de veces a la semana. Incorpora una buena cantidad de vegetales coloridos en tu alimentación. Tu cerebro lo va a notar. Y por último, transforma la forma en que te hablas sobre tu memoria. Deja de decirte que tienes mala memoria. Empieza a decirte que estás mejorando tu memoria, que estás aprendiendo cómo opera tu cerebro, que cada día eres más consciente y presente. Las palabras que te dices a ti mismo tienen más peso del que imaginas. Mira, llevo más de 20 años en esto. He trabajado con miles de personas y una de las cosas que más me duele es ver a quienes se han rendido ante la idea de tener mala memoria, que han aceptado la narrativa de que así son y que no hay nada que hacer al respecto, porque la realidad es que tu memoria es increíble. Tu cerebro es la máquina más avanzada que existe en el universo conocido. Puede almacenar, según algunas estimaciones, el equivalente a 2.5 de información. Eso sería alrededor de 3 millones de horas de vídeo. Tu cerebro tiene la capacidad de hacer conexiones que ninguna computadora puede igualar. Puede crear, imaginar y soñar. El verdadero problema nunca ha sido tu cerebro. La cuestión es que nadie te enseñó cómo funciona de verdad, qué necesita y cómo cuidarlo. Y ahora que lo sabes, tienes el poder de transformarlo todo. No va a suceder de la noche a la mañana. No vas a aplicar estas técnicas una sola vez y despertar con una memoria prodigiosa. Pero si pones en práctica estos principios de manera constante, si estableces estos hábitos, si comienzas a vivir con más atención y propósito, vas a notar cambios. Te darás cuenta de que recuerdas mejor las conversaciones, que los nombres se te quedan, que cuando lees algo importante realmente se queda contigo, que tu mente está más clara, más enfocada y más viva. Y eso no solo es útil, sino que transforma la calidad de tu vida, porque tu memoria no se trata solo de recordar información, sino de rememorar tu vida, tus vivencias. Las personas que quieres son parte de estar presente en esos momentos que realmente cuentan. Se trata de acumular conocimiento que te permite desarrollarte, aportar y crear. Tu memoria es, en muchos aspectos, tu identidad. Somos el resultado de nuestros recuerdos, de nuestras vivencias, de lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Y al mejorar tu memoria, no solo estás optimizando una función mental, sino que también estás potenciando tu capacidad de vivir de manera plena, de conectar de forma profunda y de ser la persona que realmente deseas ser. Y ahora que hemos llegado al final, quiero pedirte un favor. Primero, si este vídeo te ha sido útil, si has aprendido algo que crees que puede beneficiarte, regálame un like. Eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que puedan aprovecharlo. Y no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, ya que frecuentemente comparto información como esta que puede cambiar tu vida. Pero más allá de eso, quiero que hagas algo diferente. Te pido que elijas una sola cosa de todo lo que hemos tratado hoy, ya sea una técnica, un cambio en tus hábitos o un principio, y que lo pongas en práctica esta semana. No intentes abarcarlo todo de una vez. Escoge una cosa y mantente en ello durante 7 días. Podría ser dedicar 5 minutos a estar presente por la mañana, emplear la técnica de recuperación activa mientras lees, cuidar tu descanso nocturno o cambiar la forma en que piensas sobre tu memoria. Una sola cosa. 7 días.
y presta atención a lo que sucede, porque el conocimiento sin acción no tiene valor. Puedes conocer todo sobre el funcionamiento de la memoria, pero si no haces nada al respecto, tu memoria seguirá igual que siempre. Y me gustaría que me digas en los comentarios qué vas a decidir, qué método vas a poner en práctica primero, porque cuando haces pública tu intención, cuando te comprometes, es mucho más probable que lo lleves a cabo. Así que escribe en los comentarios esta semana, voy a y termina la frase. Y si ya has intentado alguna de estas técnicas, cuéntame cómo te ha ido. Me encanta leer tus historias, me inspiran y me hacen reflexionar.